Buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. El consumo del tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren más de 5 millones de personas a causa del tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo del tabaco y que viven en promedio 10 años a 15 años menos que los no fumadores. Este es el tema de hoy, daños que causa el consumo de cigarrillo. Lo trataremos con el doctor Jonathan Araujo. Él es médico con especialidad en neumología, es médico tratante del Hospital San Vicente de Paúl y de la Nova Clínica Ibarra. Qué gusto tenerle acá, mi doctor. Nosotros tenemos un segmento, después de saludarle, un segmento que se denomina Quiero Saber. Vamos a escuchar qué dice nuestra población en general. Gracias. Bueno, pienso que hace bastante daño a los pulmones y también a las personas que están cerca, ya que se contagian igual del humo del cigarrillo. La nicotina igual contamina la sangre y es muy perjudicial para la salud de las personas en sí. ¿Es recomendable fumar? Para nada recomendable fumar. ¿Caso lo has hecho alguna vez? Sí lo hacía antes, pero después de ver muchos reportajes e información acerca de estas enfermedades, dejé de hacerlo. Nos destruye todo lo que serían los pulmones, el organismo, en sí causa cáncer, ¿no? ¿Y usted en su caso alguna vez ha fumado? Bueno, soy un fumador pasivo yo, lo hago de vez en cuando, pero casi no fumo mucho. Ok, pero a pesar de lo nocivo, dañino que es, ¿usted ha fumado? ¿Va a seguir con esa? No, la verdad no. Tal vez en un evento social a veces se coge un tabaco, pero no es para hacerlo un hábito. Pero en sí el daño particular es a los pulmones. Eso es lo que le podría decir. Sabiendo que esto causa muchas enfermedades, muchos problemas, ¿estás de acuerdo con fumar? No, la verdad yo no fumo. Es por eso mismo, porque afecta nuestra salud y cómo nos vamos a hacer daño nosotros. Doctor, después de saludarle, le decía que ahí están las opiniones de que las personas jóvenes tienen conciencia del daño que están ocasionando al organismo. Y también se habla de fumadores pasivos, que en realidad en este caso son personas que están involucradas por culpa del fumador. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente. Sí, realmente es un conocimiento que tienen las personas, sobre todo mucho más ahora los jóvenes, por todas las campañas educacionales, como bien lo ha mencionado uno de los entrevistados, donde todas las personas saben el daño que causa el cigarrillo. Se ha promocionado a nivel mundial, desde las etiquetas en la caja de cigarrillos, pasando por los comerciales en contra del mal hábito tabáquico, hasta las instancias del Ministerio de Salud Pública, en nuestro caso, en nuestro país, y de la OPS y de la OMS a nivel latinoamericano y mundial, donde se trata de promulgar el deshabituar el hábito tabáquico. Es bastante cierto que produce cáncer de pulmón y ese es quizá el mayor temor, el mayor nivel de complejidad y de severidad que puede causar. Sin embargo, nos olvidamos a veces que puede causar cáncer en cualquiera de las partes de la vía respiratoria, la nariz, la boca, muy comúnmente la laringe, la garganta, pasando por la tráquea, bronquios y finalmente los pulmones. Entonces, cualquiera de estos órganos pueden verse afectados realmente por el consumo de cigarrillo. Esta aclaración suya, doctor, es importantísima, doctor Arteaga, que es neumonólogo. Es un especialista en este órgano que maneja el aire, ¿no es cierto? Nosotros conocíamos como neumólogos aquí, pero ya a nivel internacional es neumonólogo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que usted me ha explicado. Doctor, eso hay que aclarar, que no es solo cuestión de que el cigarrillo afecta al pulmón, puede causar cáncer hasta de la lengua, de la laringe, baja la inmunidad, envejece. Los médicos estéticos tienen dos enemigos, que es el sol
y el cigarrillo, que es el que más envejece. Entonces, no es que solamente ataca los pulmones, como usted dice, le puede dar cáncer de vejiga. Así es. Y usted encuentra estadísticas altísimas del cáncer de vejiga, o sea, todos los órganos se ven afectados. Sí, justamente, y esto se debe a que el cigarrillo, el tabaco, tiene muchos componentes, cerca de 4.000 componentes que son nocivos para la salud. De estos 4.000, alrededor de unos 200 a 400 son principalmente perjudiciales para la vía respiratoria del pulmón y cerca de unos 60 son altamente cancerígenos. Entonces, con todos estos números, nosotros difícilmente vamos a poder pensar que solo afecte a un órgano o solo afecte a una parte del organismo. Bien lo he mencionado, podemos tener cáncer de piel, podemos tener cáncer de vejiga, podemos tener cáncer de pulmón, podemos tener cáncer gástrico, que son los principales cánceres que se producen por el consumo de cigarrillo. Sí, porque miren, nosotros vivimos en un entorno motorizado, rodeado de fumigaciones, pesticidas, larvicidas, el entorno de mucho fungicida y químico. Estamos inhalando esos químicos. Inhalamos los químicos de la combustión del diésel y de la gasolina. Y sobre esa gran contaminación, fumar, entonces hay que pensar que la persona ya tiene otro componente, que es la adicción. La Sociedad de Neumología, doctor, de sus colegas, la Sociedad de Neumología de España y de Cirugía Cardiotorácica, ellos establecen con estadísticas de que la nicotina que contiene el cigarrillo es 5 veces más adictiva que la cocaína. Sí, justamente, es el problema realmente que tenemos con el cigarrillo, es la nicotina, es el componente que entra a nuestro organismo, se difunde a través de los pulmones por vía sanguínea, llega a nuestro cerebro y le da una falsa sensación de placer y bienestar. Y es la que nos complica realmente a todo el personal de salud que estamos trabajando con pacientes fumadores, el que podamos deshabituar a un paciente con consumo de cigarrillo. La nicotina, como bien la mencioné, es altamente adictiva, está circulando en el torrente sanguíneo, se degrada rápidamente, en 24 o 48 horas realmente los niveles de nicotina ya han cedido, pero los efectos que tiene esto sobre el cerebro y las redes que hace de recompensa, pues son realmente problemáticas y son las que a mediano y a largo plazo, en 2 a 3 meses, tenemos todavía efectos de abstinencia secundarios a esta nicotina del cigarrillo. Es que tenemos que estar claros en lo siguiente. Si yo tengo adicción al alcohol, soy un enfermo. Eso hay que reconocer, es una enfermedad, no la puedo controlar. La adicción al cigarrillo es una adicción, por lo tanto, es una enfermedad. Y necesito tratamiento, te necesito ayuda, ¿me comprende? Entonces, hay que reconocer que hay muchas personas que quieren dejar, usted dice deshabituar, es lo correcto ese término, deshabituar. Hay personas que tienen esa voluntad, ¿no es cierto? Y quienes, no, pues que ya estoy con una tos crónica, me estoy enfermando por todo, porque el fumador baja su inmunidad, sus defensas están alteradas. Pero el 85%, dicen las estadísticas, recae. Entonces, al no poder curarse de esta adicción, se requiere ir donde un especialista como usted para que reciba tratamiento y también de la mano de un psicoterapeuta, porque es una adicción. Así es. Aquí un punto importante, realmente en la última definición de la OMS del 2019, ha definido al fumador aquella persona que fuma en el último mes al menos un cigarrillo al día. Entonces, al convertirse en un hábito, pues se vuelve diario. Y nosotros a veces conversamos con muchas personas y les decimos, ¿usted es fumador? Me dicen, no, apenas fumo un hito o 2, nada más. Entonces, el hecho de fumar uno solo al día ya nos convierte en fumadores según la definición de la OMS. Otro punto que acaba de mencionar es el tratamiento no es solamente, bueno, muchas personas tienen la propia voluntad y cuando dicen dejo de fumar, sea por la salud de uno, sea por la salud de quienes están alrededor, sea porque llevan a una nueva vida en su vientre, por varias razones, ellos dejan de fumar y lo hacen tajantemente y no vuelven a consumir un cigarrillo. Pero como les mencioné, la nicotina al causar dependencia, necesitamos el apoyo de psicología, incluso a veces de psiquiatría, necesitamos el apoyo de sustancias que cumplan el mismo efecto de la nicotina y nos den esa recompensa para poder deshabituar de este
de este cigarrillo que es perjudicial para nuestra salud. Y lo que básicamente podemos utilizar ahí son parches de nicotina, chicles de nicotina, y vamos ya un poco más adelante en el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico está enfocado en dos principales medicamentos. El uno es la vareniclina y el otro es el bupropión, ambos aprobados por la FDA para el manejo del hábito tabáquico, del tabaquismo. La vareniclina se prefiere en aquellos pacientes menores de 18 años. Esto es importante porque hay personas que cada vez están empezando, bueno, la estadística dicen cada vez están empezando mucho más temprano el consumo de cigarrillo. Reportan a nivel mundial que la edad del primer consumo de cigarrillo está alrededor de los 9 años. Acá en nuestro país está alrededor de los 13 años de edad. Obviamente son promedios, pero he visto niños que fuman desde los 10, 11 años de edad, son niños que están expuestos a condiciones socioeconómicas que favorecen este consumo o que vienen de familias donde consumen no solamente esta droga legal, sino drogas también ilegales. Y finalmente el bupropión, que es un medicamento antidepresivo y que se usa justamente para ayudar a nivelar las conexiones neuronales y ayudar a la deshabituación de los pacientes fumadores. Ahora, doctor, para llegar al final del tratamiento, es importante que hagamos caer en cuenta a la población de que las grandes empresas tabacaleras, al inicio pues contrataban artistas cabalgando, acuérdense de las propagandas de las famosas cigarrillos de cowboys, muy con pinta de sheriff, y daban la sensación de que es saludable fumar, ¿no es cierto?, en un momento de relax. Las empresas tabacaleras están muy pendientes, dicen, bueno, ya la gente está tomando conciencia, ya no quiere dejar de fumar, entonces les vamos a ofrecer como salida al consumo de cigarrillo el cigarrillo electrónico. Esa es una farsa, doctor, usted me va a confirmar. Las empresas productoras de gaseosas ya se dan cuenta que las personas se dan cuenta la población en general, se da cuenta la población en general de que consumir gaseosas es tender hacia la obesidad, hacia el aumento de peso, más los componentes de las gaseosas. Entonces inventaron la cola light a base de aspartamo, el edulcorante. Dicen, no, ves que estas colas light no tienen calorías, ¿no es cierto? Pero tenemos un veneno, que es el aspartamo, que está comprobado y es prohibido en la Comunidad Europea la utilización de este edulcorante no calórico, que es el aspartamo. Acá, en el cigarrillo, dice, no, entonces el cigarrillo electrónico y con humo de chocolate, con olor a chocolate, está comprobado, doctor, que estos químicos con olor a chocolate, este cigarrillo electrónico no sirve para nada. ¿Qué opina usted? Sí, realmente tenemos ahí un problema y es ahí donde viene el desconocimiento de la población. Como usted bien dice, todos nos hemos informado de lo perjudicial que es el cigarrillo, el tabaco, el consumo de tabaco. Lo que no se ha mencionado aún, porque es algo relativamente nuevo, es el cigarrillo electrónico, pero ya se están viendo en algunos estudios a nivel mundial que el vapor de agua, los compuestos químicos que usan para provocar este vapor, esta sensación de fumar, son también perjudiciales para la salud. Quizá no son 4.000 los componentes que ingresan, quizás sean 2.000. Pero es justamente, siguen siendo perjudiciales, ya no son 60 cancerígenos, quizás solo es uno, pero ya tenemos la exposición. Y de hecho, al nosotros ver lo más benévolo al cigarrillo electrónico, hay personas, hay adolescentes, señoritas que dicen, bueno, yo no fumo, pero fumo cigarrillo electrónico. Y empiezan mucho más temprano, empiezan a edades mucho más cortas a esta exposición, y cuando ya no encuentran la gratificación con el cigarrillo electrónico, viene enseguida el consumo de lo que va más adelante, que vendría a ser el cigarrillo común o el cigarrillo normal. Y está claro, doctor, yo he revisado estadísticas, tengo especial interés en esto, y hay que declarar una guerra frontal contra el consumo del cigarrillo, de que el cigarrillo electrónico induce al más consumo del cigarrillo, porque usted dice, es que estoy inhalando solo vapor de agua. Justamente el vapor de agua tiene un compuesto que se llama poletilglicol, que es tóxico, solo inhalando el vapor de agua. Imagínense por los componentes que tiene. No se diga que sabor a chocolate, que otros olores que tienen estos humos. Entonces, quede claro, y justamente nuestro invitado, que es especialista en neumología, nos indica que el cigarrillo electrónico no sirve para nada, más bien induce al mayor consumo. Esa es una trampa de las empresas que elaboran estas alternativas que a la final
terminamos consumiendo más. Doctor, usted tiene estadísticas, ¿sí ha dado resultado las campañas? Usted ve, el Ministerio de Salud exige que en la cajetilla esté una fotografía de un pulmón con cáncer. Sí lleva hasta la disfunción eréctil, mi doctor, o sea, el calibre de las arterias del pene disminuye en la circulación y hasta da disfunción eréctil. Entonces, ¿cómo están las estadísticas? ¿Sí dan resultado las campañas? Bueno, sí, realmente en lo que nosotros vemos en la cajetilla de cigarrillos, a veces se la toma para ver cómo va la campaña del ministerio, se ve un cigarrillo que está doblado, sí, es porque justamente produce disfunción eréctil. Está estudiado varios de los componentes del cigarrillo, en particular unos de ellos son vasoconstrictores y pues son capaces de disminuir la circulación periférica a nivel de los dedos, a nivel de las orejas, a nivel del cerebro y a nivel del pene. Por estos problemas es que causa toda la serie y el cortejo de enfermedades y de alteraciones producto del consumo de cigarrillo, pasando por pérdida de la memoria, pasando por riesgo aumentado de accidente cerebrovascular, pasando por impotencia y disfunción eréctil, y así podemos seguir horas de horas hablando de todo lo perjudicial que es el cigarrillo. Pero las campañas del ministerio y que están estipuladas y que están en vigencia deberían ir un poquito más allá, es una opinión muy personal. ¿Por qué? Yo he visto muchas personas que fuman y les digo, ¿qué estás fumando? Cigarrillo. Y ves lo que tienes en la caja y ven y dicen, ah, sí, pero eso no me va a pasar a mí. Ven fotos de personas hechas traqueotomía con un agujero en la garganta, ven personas que viven atadas a un oxígeno, a un concentrador o a un tanque de oxígeno en su casa, que no pueden movilizarse a más de 1 metro alrededor de este aparato, no pueden salir de casa, se ahogan con el solo hecho de conversar, ven imágenes reales de cortes del pulmón con cáncer, ven imágenes reales de cáncer de garganta, pero no, o sea, no ha llegado el impacto como se debería. Al inicio sí, yo recuerdo cuando se lanzó esta campaña, yo era todavía estudiante de pregrado, era impactante, o sea, realmente muchas personas, me incluyo ahí, nos alejamos totalmente del cigarrillo por lo impactante que eran las imágenes, pero actualmente no. Deben tomarse nuevas estrategias para que como ministerio, como Organización Mundial de la Salud, podamos inducir a las personas a que dejen este mal hábito. Pienso que se ha avanzado, pero nos falta todavía mucho más por hacer, sobre todo con las poblaciones jóvenes, quienes, recordemos, se sienten Superman, se sienten Supergirl, donde no les va a pasar absolutamente nada, pero a la larga se ve que hay muchas reacciones. Porque, doctor, tenemos que quedar claro, esto sí se ha estudiado, ¿no es cierto? La nicotina activa circuitos cerebrales, ¿no es cierto? La nicotina hace que se produzca más dopamina. Y ahí vienen estos registros de placer, esa sensación de recompensa, ¿no es cierto? Aquí hay factores hormonales, neurotransmisores de por medio. Entonces, por eso es que el paciente no puede autocontrolarse solo, por eso requiere una ayuda, porque la lesión, el daño es cerebral. Y dañado este cerebro, órgano que controla todo el organismo, estamos perdidos. Sí, realmente, como les mencioné, esta recompensa que nosotros tenemos se puede sustituir, se puede hacer sustitución con los tratamientos que les mencioné, parches de nicotina, chicles de nicotina, que uno puede usarlos para ir deshabituando el tabaco. El uso del bupropión debe hacerse incluso antes de la deshabituación para que empiece a reorganizar las conexiones, baje los niveles de neurotransmisores y esto nos permita un mejor progreso de la deshabituación tabáquica. Porque mire, doctor, así como se produce en el alcohol, síndrome de abstinencia. Si yo no consumo la sustancia, me produce el síndrome de abstinencia, que significa que me pongo irritable, me pongo mal genio y percibo el olor en algún lado. No sé si hay personas que dicen, una pitadita, dame algo. O sea, es el síndrome de abstinencia donde necesita su dosis mínima, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la FDA ya desde hace muchos años ha buscado la solución con estos sustitutos de parches y chicles, ¿no es cierto? Claro que por sí solos no dan resultado, ¿no es cierto? Pero si están prescritos y usted, como dice, con medicamentos que permiten bajarle el nivel de ansiedad y tranquilizarlo al paciente,
va a obtener resultados, pero ya manejado por el especialista. Sí, justamente es un tratamiento multidisciplinario. El primer paso, el primer punto que nosotros debemos tomar en cuenta para un paciente que queremos que deshabitúe su mal hábito del cigarrillo es que tenga la intención, ¿sí? Nosotros, dentro de los protocolos que manejamos a nivel mundial, no podemos intervenir en un paciente que no desea dejar de fumar. Tiene que tener el deseo. Si bien es cierto, no es fácil y no lo va a lograr directamente, necesita apoyo del psicólogo para terapia psicosocial. Hay personas que están que están inmersas en una familia de fumadores. Esa persona, aunque desee dejar de fumar, no lo va a lograr porque tiene toda la exposición, tiene todos los factores, tiene todo el ambiente para poder recaer más fácilmente. Entonces, el trabajo con psicólogos es, por ejemplo, un trabajo familiar. Si yo como familiar no quiero dejar de fumar, pero mi hijo, por ejemplo, sí quiere dejar de hacerlo, le apoyo, no le expongo, fumo lejos, que no me vea. O sea, es un entorno familiar que debe trabajar. Ayudamos con los chicles y los parches prescritos, obviamente, porque estos nos van a dar la sensación de tener algo en el organismo que nos evite el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, como les mencioné, se presenta entre 24 y 48 horas después de haber dejado de fumar, porque ya los niveles de nicotina empiezan a bajar, los neurotransmisores empiezan a pedir más nuevamente nicotina, y es ahí donde nosotros debemos empezar el trabajo. Y es por eso, para evitar esto, es que sustituimos con los parches y con los chicles de nicotina y con varias otras sustancias. Fármacos, exactamente. Doctor, es que aquí las víctimas, bueno, es que el fumador es una persona que tiene su libertad. Puede decir yo, a mí me gusta y punto, ¿cierto? Sí, tiene su libertad. Pero lo que no tiene es libertad para a los que están cerca hacerles daño haciendo los fumadores pasivos. Le pongo un ejemplo. Tengo un amigo, es mi amigo todavía, no ha dejado de fumar. Y tenía 2 hijos pequeñitos. Y él fumaba en la casa, fresco, ahí en el dormitorio. El niño pequeñito, que tenía 3 años, empezó a tener otitis, infecciones del oído. Entonces llevaron al especialista, al otorrino, y el otorrino le dijo, en la casa, por un acaso, no hay alguien que está fumando. Sí. Entonces el niño era un fumador pasivo, y la nicotina y los 400 componentes del cigarrillo le afectaba al niño con infecciones de oído. Mire usted, cómo podemos hacer daño a terceras personas. Entonces, las personas que tienen sus libertades, puedo decir, yo tomo porque yo quiero, soy un tomador o fumador social, en unas reuniones apenas tomo, está bien, eso es que cada cual es dueño de su vida. Pero lo que no le da derecho es afectar a las personas que están. Entonces, por eso es que es mejor que vaya a la terraza, se vaya lejos, para que usted se ha dado cuenta cuando antes que se prohíba el consumo de cigarrillo en lugares cerrados, usted se iba a una discoteca y usted salía con la ropa adherida a todos los humos y dañada la ropa, se impregnaba todos los componentes del cigarrillo. Entonces, los perjudicados, y uno de los entrevistados dijo que en realidad son los afectados los fumadores pasivos. Sí, justamente, un fumador pasivo, se ha estudiado que un fumador pasivo de una persona que fuma una cajetilla al día, por ejemplo, está expuesto a la mitad, a 10 cigarrillos al día. Entonces, la exposición es muy alta, no es que solamente está en el ambiente, no es que solamente me molesta el olor, es que realmente me está enfermando, ¿sí? Y obviamente esta relación de 2 a 1 va de la mano de que tanto fume la persona y la mitad lo va a fumar la persona pasiva, con el mismo grado de exposición, con los mismos componentes, porque los productos, como son inhalados, son volátiles, se queman con el consumo del papel del cigarrillo, pues se liberan todos los componentes nocivos al ambiente. Y los niños, tengo muchos casos de niños que son asmáticos y que tienen rinitis alérgica, y que son producto de que los padres fuman. Si no es el papá, es la mamá, si no son ambos, o a veces es el abuelito o alguien más está fumando. Entonces, como bien dice, no es solo respetar mi cuerpo, que a veces no lo hacemos porque nos hacemos daño a nosotros mismos, es respetar el espacio de la otra persona. Se está mucho implementando la campaña de edificios libres de humo, espacios libres de humo, áreas de no fumadores y de fumadores separadas. Eso ya va a desaparecer próximamente. Ya todos los espacios que sean públicos, todos los espacios que sean compartidos, ya no se permite el consumo de cigarrillos.
Doctor, es interesante conversar, es primera vez que tengo un invitado de su especialidad, así que espero molestarle con otros temas. Con muchísimo gusto. Ha sido el doctor Jonathan Araujo, él es neumonólogo, especialista en pulmón y es médico tratante de aquí del Hospital San Vicente de Paúl. Si usted es fumador, es adicto al cigarrillo, a la nicotina, pues sí existe especialistas que le pueden ayudar. Con medicamentos, ya tenemos, nos indicó los medicamentos, vareniciclina, ¿cierto? Vareniclina y ibupropio. Y medicamentos que le ayudan, parches prescritos, vigilados, controlados por el especialista. Para las personas, busca ayuda. Y también una terapia cognitivo-conductual que le queda muy bien, ¿no es cierto, doctor? Así es. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego el noticiero, 4 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Tenemos un tema interesante sobre el síndrome metabólico. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.